kiosco. Pues hay mucho que decir sobre la aprobación de la reforma al Poder Judicial. De entrada, el presidente López Obrador está muy contento, dice es positiva. Bueno, es una iniciativa que él puso sobre la mesa. Hay que recordar los tiempos en donde el Poder Judicial de forma muy arrogante frenaba las obras de infraestructura, tumbaba leyes del Ejecutivo que había propuesto y el Legislativo que había dispuesto. López Obrador dijo, pues desde el año pasado lo comentó, se requiere el plan C, una mayoría calificada para que podamos modificar la Constitución y que el Poder Judicial sea limpiado por completo, de arriba hacia abajo, como se limpian las escaleras. Hay que destacar que también está contenta la presidenta electa Claudia Sheinbaum. Rápidamente su mensaje a través de X, ahí plantea lo siguiente. La doctora Claudia Sheinbaum indica, buenos días, felicito a las y los senadores de nuestro movimiento por la aprobación de la reforma judicial. Con la elección de jueces, magistrados y ministros se fortalecerá la impartición de justicia en nuestro país. El régimen de corrupción y privilegios se queda cada día más en el pasado y se construye una verdadera democracia y un verdadero Estado de Derecho. Demos significa pueblo, kratos poder. Es el poder del pueblo, es lo que plantea la presidenta electa Claudia Sheinbaum, también muy contenta. Dice López Obrador, hay que ver los beneficios. Sin duda es una buena noticia y la reportera le insistió sobre el tema de Yunes o los Yunes, si había algún pacto de impunidad. Lo cierto es que el senador del PAN, Miguel Ángel Yunes Márquez, a la mera hora ya en la noche se enlistó y votó a favor de la reforma. Dice que no es perfecta, pero que está en la ruta correcta. Se especuló mucho sobre si hubo un canje, un trueque, una negociación como sucedía en los sexenios neoliberales, y en este caso pues el presidente dice no hubo nada de eso y el gobierno de México no está comprando el voto de nadie, no hay complicidad, no hay impunidad. Vamos a escuchar parte de esto. Es una decisión que tomaron los legisladores y diría de manera libre. Esto no deja satisfechos a muchos, a otros sí, que es importantísimo el terminar con la corrupción y con la impunidad. Y se va avanzar mucho cuando sea el pueblo, de manera libre, el pueblo de México, el que elija a los jueces, a los magistrados, a los ministros. Creo que vamos a avanzar en México y vamos a dar un ejemplo al mundo, porque el Poder Judicial está más que demostrado, no imparte justicia. Los jueces, con honrosas excepciones, magistrados, ministros, están al servicio de una minoría rapaz, que son responsables en mucho de la decadencia de nuestro país. ¿Cómo se logró esa mayoría? Pues sí, es importante, pero también hay que ver el beneficio que va a significar para el futuro de nuestro país el que puedan los jueces impartir justicia por haber sido electos por el pueblo, no por las cúpulas del poder. Bueno, ¿y qué se especuló? ¿Qué dijeron algunos? Que supuestamente pudo haber habido alguna negociación para quitarle los delitos a la familia Yunes, al papá,
al hijo Miguel Ángel Yunes Márquez, pero también al otro que está por rendir protesta para ser diputado local de Veracruz. Lo que plantea el presidente es muy claro. Dice, yo no establezco relaciones de complicidad con nadie. Si Adán Augusto López, el coordinador de Morena en el Senado, habló con ellos, pues habrá sido parte de este cabildeo necesario para obtener más votos. Pero, dice, ningún integrante de Morena está autorizado ni buscaría transar para obtener un voto a cambio. Así que, pues desarticula a quienes están manifestando que supuestamente hubo un pacto de impunidad. Lo descarta por completo el presidente. No son los tiempos de sexenios anteriores en donde, pues básicamente más que favores políticos, se compraban los votos, ¿no? Para que se enriquecieran más los políticos. Como el propio Ricardo Anaya, presente como senador del PAN ahora, que en su momento el director de Pemex, Emilio Lozoya, confesó que le entregó cañonazos de dinero, 2-3 millones de pesos le entregaba por votación para que el PAN acompañara al PRI. Así que aquí la respuesta del presidente. ¿Qué se negoció? Nada. Miguel Ángel Yunes. Nada. ¿Qué le ofrecieron? Nada. Nada, absolutamente. No hablé con el señor Yunes ni con su hijo. ¿Sí? ¿El senador Adán Augusto habló con él? Sí, posiblemente, claro, porque le dijo el senador a que él dijo le él? corresponde, ¿sí? Él es legislador, ¿sí? Ese es su trabajo. Deberían también los oligarcas que se sentían los dueños de México y sus voceros buscar otra interpretación que no fuese tan simplista de el toma y daca, el de la moneda de cambio, la relación mafiosa. ¿Por qué no? ¿Por qué no se interpreta de otra forma? Pero el senador le ha dicho que habló con él. Sí. ¿Y qué habló con él? No sé, pero puede haberse dado esa conversación. Es su trabajo de él. Claro que sí. ¿Cómo lo hicieron los adversarios? ¿Qué no pasaba lista Claudio X González? Que en términos estrictos ni siquiera es político, porque la política es un noble oficio. Tan no es político que ha actuado, y ese es parte del error del bloque conservador, como dirigente de un movimiento, y los resultados han sido pésimos. No me informó, pero no creo yo que haya transado, o sea, para decirlo con claridad. O sea, eso sí, no lo hace ningún integrante de Morena. Eso era lo que se hacía en los tiempos de Salinas. O sea, eso es lo que se siguió haciendo sin Salinas, que continuó el salinismo como política. Y no solo eso, peores cosas. Entonces, pero no un dirigente de Morena tranza como se supone. A ver, impunidad, ¿sí? Dinero, amenazas, lo de ayer. A ver, tienen en la cárcel, ¿sí?, a un senador, a su papá también. No,
Eso no lo hacen los dirigentes que luchan por una transformación. Bueno, lo que queda claro también es que los Yunes son una familia muégano, porque el papá dio la cara por el hijo, asumió como senador, supuestamente el hijo estaba enfermo, y en ese ínter, cuando ya era senador del PAN, Miguel Ángel Yunes Linares, ya había asumido como suplente, ya estaba en funciones de legislador, pues le reclamó Marco Cortés, como ni siquiera le había tomado la llamada, o sea, todo un dramón, ¿no? Pero ahí sí, claramente el papá protegiendo al hijo, la familia muégano, el hijo ya está mayorcito, ¿no? Ya hasta fue alcalde y bueno, pues no quería dar la cara y por eso dice que se enfermó. Ya por la noche apareció, asumió otra vez como senador. Tienen su propia telenovela los panistas. Pero fue hasta gracioso, la verdad, ver a Marco Cortés diciendo a Miguel Ángel Yunes prácticamente, pégame, pero no me dejes. ¿Y cómo es posible que ni me contestabas la llamada? A ver, vamos a recuperar parte de esto. Hubiera sido más decente que le hubieras dicho de cara al grupo parlamentario, porque te estuvimos llamando todos, incluido el presidente de la Comisión Política, Santiago Krill, también muy amigo, y nunca, ni siquiera la llamada. Recuerdo cuando fuimos... Guarden silencio y termine, senador Marco. Recuerdo cuando fuimos al café de la parroquia, querido Miguel, hace pocos, a defender previamente a tu hijo en una rueda de prensa. Ahí estuve, ante la persecución, a señalar a Cuitláhuac, a señalar a la hoy gobernadora electa, juntos. Que tú me dijiste, vamos a la parroquia, vas a ver qué buena sensación de la gente. No sé ahora, querido Miguel, si vayas a poder presentarte en la parroquia, porque tal vez te van a decir traidor. Bueno, la verdad es que entre panistas te veas, ¿no? Y no pueden llamarse al asombro los de Acción Nacional sobre los Yunes. Perfectamente saben quiénes son. Y se beneficiaron de la corrupción. Yunes Linares fue director del ISSSTE en los tiempos de Felipe Calderón porque era una cuota que impuso el Bester Gordillo. Yunes Linares llegó a ser una suerte de vocero, representante del Bester Gordillo. Después brincó al PAN, lo hicieron gobernador, fue acusado de actos de corrupción, tanto en el ISSSTE como en la gobernatura de Veracruz. Aún así lo hicieron suplente como senador y a su hijo senador, y ya después Marco Cortés se arrepintió porque está en su laberinto, le fue muy mal en la elección. Total, que es un desastre esa telenovela azul. Pero ¿de qué trata la reforma al Poder Judicial? Es importante escuchar a la senadora siempre digna, Ernestina Godoy, explicando los alcances. Entre otras cosas, esto llama la atención. La reforma implica separar la función judicial de la política, de la economía y también de los intereses de los poderes fácticos. Esta reforma tiene como fin garantizar que toda persona tenga acceso real a la justicia mediante un cambio profundo en la organización e integración de los diversos órganos que forman el Poder Judicial de la Federación y de los poderes judiciales locales. La reforma busca la independencia y autonomía del Poder Judicial, separar la función judicial del poder político y económico y protegerla de intereses fácticos o criminales. Es un imperativo para lograr que la justicia alcance a todas y a todas sin importar su ingreso o su influencia política, económica o social. Se fortalece la democracia y la participación ciudadana en los asuntos públicos. Se afianza la división de poderes, que es la esencia de la República, ya que en el Poder Judicial surgirá de la voluntad ciudadana y no del acuerdo político, ni de las influencias o de las relaciones familiares. La reforma aborda una de las grandes dimensiones de la justicia, que es su impartición. Coincidimos, es necesario avanzar en los otros componentes: prevención,
procuración, atención a víctimas, defensoría pública, justicia cívica, entre otros, para lograr una respuesta integral al reclamo social de justicia. Estamos viviendo tiempos históricos de transformación y son tales, ahora sí que esto está como para escribir un libro, son tales los tiempos de la transformación y tan fascinantes que un representante del régimen neoliberal como Miguel Ángel Yunes Márquez le puso el clavo al ataúd del régimen neoliberal, votando en favor de la reforma al Poder Judicial. Aquí parte de lo que manifestó al emitir su voto. No traiciona a quien actúa de acuerdo con sus principios. Se requiere más valor para ir en contra de la corriente que montarse en ella. El tiempo dirá. Aplaudido por la bancada de Morena, por legisladores del PT, del Verde, y bueno, pues repudiado por sus compañeros de bancada. ¿Qué va a pasar con él? Marco Cortés también amenazó con que iba a expulsar a él y a su padre. Todo un drama azul. Hay que destacar que el presidente descarta que Yunes se vaya a ir a Morena o que haya un ofrecimiento del gobierno. Hay que insistir esto una y otra vez. Dice López Obrador, no establezco relaciones de complicidad y no se le ha hecho ninguna invitación a Yunes Márquez y pues cada quien ha votado de acuerdo a sus principios y en libertad. Sobre Yo la no reforma, sé. su voto. No sé, porque lo de ayer no fue un asunto estrictamente partidista, es un asunto que tiene que ver con lo legislativo. Entonces, ¿no le hace una invitación usted a Yunes Márquez? No, y yo creo que él tiene bastante claro de que no se trata de una alianza, de un acuerdo con el gobierno que yo represento. ¿Por qué cree que lo tiene claro? Porque sabe, creo yo, como muchos mexicanos, porque hasta mis adversarios me conocen, que yo no transo, que yo no establezco relaciones de complicidad con nadie. Le hago las preguntas sobre el siguiente tema que quiero hacer. Pero muy qué rápido. interesante está el tema Lo mismo, Podríamos ir porque, platicando, y señor qué presidente. contento estoy, porque se aprobó la reforma. Y también ayuda mucho a que se siga poniendo de manifiesto lo energúmeno que son algunos de nuestros adversarios. Por lo pronto están en la exageración los adversarios del presidente y de la 4T, están de luto diciendo que ya se murió la República. A ver qué plantea Enrique Krause, incluso un moño negro, y ahí se sube en ese mensaje el propio Claudio X González. Aquí está un poquito revuelto, pero lo importante es ver que Enrique Krause pues, está de luto, dice que se murió la República, y Claudio X González indica que lamentablemente tiene razón Krause. Mañana inicia la reconstrucción. Bueno, van a hacer su luchita para reconstruir al régimen neoliberal. Quizá les va a llevar algún tiempo, varios años. Quizá ya por su edad ni les va a tocar. Pero pues destacar que son luchas que tienen mucho trabajo. Son maratones. No esto se revierte de la noche a la mañana con medios de comunicación, a tuitazos. Esto no es así. Hay que ver la trayectoria de López Obrador. ¿Cuánto tiempo le costó para poder construir todo un movimiento? Y por cierto, también Javier Lozano está muy molesto, el ex titular del Trabajo con Felipe Calderón. Dice Javier Lozano, vine a dar mi clase de teoría del derecho a la... ¿dónde es? La UP, me parece, creo que esa es la abreviatura de la UP donde él da clases. Dice, son chavos de primer año. A ver cómo les explico lo ocurrido entre ayer y la madrugada de hoy. El fin de la República, como la conocemos, regreso con ustedes al ratón. Bueno, él da
clase de teoría del derecho. Yo pensé que daba la materia de derecho laboral, con eso de que fue secretario del Trabajo con Calderón y despidió a más de 40,000 trabajadores, los echó a la calle de luz y fuerza del centro. Es tan cínico que es capaz de dar esa materia, derecho laboral. Pero bueno, también vamos a ver cómo están las cosas. No ha habido sobresaltos como planteaban algunos, que supuestamente pues ya se iban a ir los inversionistas, el tipo de cambio se iba a ir por las nubes, iba a haber incertidumbre económica. Bueno, también el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, hizo su lucha, ¿no? Él asustó con eso, dijo que se ponía en juego la relación comercial entre México y Estados Unidos. Ya vimos que no comen lumbre, ya vimos también cómo Kamala Harris y Donald Trump, si bien pues han hablado de algunas cosas que deben hacerse, reconocen la importancia de México. ¿Cómo está el peso frente al dólar? A ver, ahí les va el tipo de cambio, 19.83. No son los tiempos de Miguel de la Madrid, cuando había unas devaluaciones espantosas, o los tiempos de Salinas con Zedillo. Se aventaron la papa caliente y después hasta Salinas escribió un libro para decir que todo era culpa de Zedillo, ¿no? Lo del error de diciembre. Hay que destacar que a propósito de lo que ha sucedido históricamente y sobre todo respecto a sexenios anteriores, se da cuenta en la sección de quién es quién en las mentiras que pues también los presidentes anteriores cambiaron la Constitución, mandaron a hacer reformas, porque ahora pareciera que solo en esta administración, y hay que recordar que en este sexenio la oposición antes de la elección tenía una huelga legislativa, un parón. Dijeron, nosotros no vamos a aprobarle nada al presidente López Obrador, y ellos mismos cavaron su tumba. Ahora se tiene la mayoría calificada. La gente, el pueblo, se brincó la tranca, y en ese sentido pues se lamentan en la oposición. Pero bueno, también en sexenios anteriores se modificó la Constitución. La diferencia es que antes se cambiaba en detrimento de la gente, y ahora se busca ampliar incluso los derechos de la ciudadanía. ¿Cuántas reformas constitucionales han aprobado los últimos 5 gobiernos? Miren, Andrés Manuel López Obrador, de diciembre de 2018 a el 30 de septiembre de 2024, se han reformado 63 artículos al 22 de marzo. Enrique Peña Nieto, 156 artículos reformados. Felipe Calderón, de diciembre de 2016 al 30 de noviembre de 2012, de 2006 al 2012, 110 artículos reformados. Vicente Fox, de diciembre de 2000 al 2006, él reformó 31 artículos. Ernesto Zedillo Ponce de León, él reformó 78 artículos, y Carlos Salinas de Gortari, 55 artículos reformados. También hay que recordar que estos mismos legisladores, o las bancadas de estos legisladores que ahora se encuentran en la Cámara de Senadores, hubo una reforma que aprobaron en 40 minutos, y esta vez se hizo todo conforme al reglamento. 3 mentiras contra la reforma al Poder Judicial durante su discusión en el Senado. 1. Falsa presión a senadores para aprobar la reforma. El gobierno de Laida Sansores en Campeche ha detenido al senador de Movimiento Ciudadano, lo ha capturado Daniel Barreda, a su papá y al coordinador de los diputados de Movimiento Ciudadano en Campeche. Esta operación se lleva a cabo para que pueda tener la mayoría calificada el grupo de Morena y hacer la reforma judicial de López Obrador con la ausencia de este senador. Han buscado presionar a través de las fiscalías, generándoles investigaciones, averiguaciones, expedientes a varios senadores y senadoras de Acción Nacional. Legisladores de oposición y comunicadores denunciaron sin pruebas supuestos casos de presión y hasta amenazas del crimen organizado para aprobar en el Senado la reforma al Poder Judicial. En su cuenta de X, el senador Jorge Álvarez Maínez denunció la presunta detención del senador de Movimiento Ciudadano, Daniel Barreda, por parte del gobierno de Campeche.
Este rumor llegó a la discusión del dictamen en el Pleno del Senado, que fue desmentido por la gobernadora de Campeche, Laida Sansores, en su cuenta de X, y por el presidente de la mesa directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, quien confirmó que sostuvo una llamada telefónica con el senador, quien le aseguró que se encuentra en la Ciudad de México. 2. Falso que la reforma elimina la carrera judicial. Pero en este caso nos afecta a los trabajadores porque la permanencia judicial pues está desapareciendo, ¿no? La carrera judicial. Estamos en contra de la manera en que se eligen porque lo que va a hacer es suprimir la carrera judicial. Se desaparece por completo la carrera judicial con este sistema que se pretende implementar. Ustedes en esta propuesta están acabando con la carrera judicial. Morena hoy propone un ridículo ensayo de 3 páginas. ¿Qué forma tan irresponsable de querer terminar con la carrera judicial? Ninguno de los requisitos establecidos en la reforma al Poder Judicial para seleccionar a los candidatos a elección de jueces, magistrados y ministros excluye a los miembros de la carrera judicial. La reforma tampoco modifica ni el ingreso ni la promoción de las 15 categorías que integran a la carrera judicial establecidas en la Ley de Carrera Judicial del Poder Judicial de la Federación. Lo que propone la reforma es que sea el órgano de administración judicial uno de los 2 organismos autónomos que sustituirá al Consejo de la Judicatura Federal el que tenga las bases legales para la formación, evaluación y certificación de funcionarios, así como para el desarrollo de la carrera judicial. 3. Falso que la reforma pretende tomar el control del Poder Judicial. Lo que esta iniciativa busca es que Morena tome por asalto al Poder Judicial. Esta iniciativa está diseñada para que Morena tome el control total y absoluto del Poder Judicial. La ilusión de elegir por voto popular a los jueces es un engaño. En realidad, todos los candidatos los pondrá el régimen. Todos sabemos que la reforma judicial solo pretende poner de rodillas a los impartidores de justicia ante Morena. Van a privatizar al Poder Judicial. La reforma al Poder Judicial busca que todos los ciudadanos se involucren en el proceso de elección de jueces, magistrados y ministros, quienes serán propuestos por los 3 poderes de la Unión luego de cumplir con los requisitos exigidos por la ley y los cuales serán evaluados por comités de evaluación integrados por personas reconocidas en la actividad jurídica. Infodemia.